La mañanera de Ángel Dominical. Voy a comentar con usted algo que se origina en una respuesta que dio el presidente de la República esta semana que recién termina hoy, en relación con este estudio de Bloomberg que ya he comentado en otros espacios, donde de una muestra de 53 países ocupamos el deshonroso lugar 53. La respuesta del presidente a la pregunta de la reportera, que fue la siguiente: ¿qué consecuencias tendrá el que hayamos ocupado el lugar 53 en esta, etcétera? Y el presidente, con una sonrisa pretendidamente simpática, pero que realmente evidenciaba su molestia, contestó, además dice, ni se enteraron, refiriéndose a nosotros los mexicanos. Si partimos de esta respuesta del presidente, vale la pena hacernos algunas preguntas que tienen que ver con el futuro inmediato de nuestro país. ¿Puede una sociedad que de nada se entera tal y como afirmó el presidente, si su afirmación fuere cierta, sabría esta sociedad o la casi totalidad de la misma hacia dónde vamos como país? Si se publican análisis que pueden ser positivos o negativos, laudatorios o muy críticos sobre la conducción económica y política del país, y si nadie se entera de ello en México, ¿cómo podría el pueblo bueno y sabio enterarse? Asimismo, si algunos de esos estudios son analizados por algunos especialistas y escritos sobre ello en algunos espacios de opinión que tampoco leen esos mexicanos a los que se refirió el presidente, la pregunta vuelve entonces otra vez. ¿Sabrían esos mexicanos que no tienen acceso a los análisis y reportes internacionales y tampoco a los que se elaboran en México? ¿Cómo podrían saber ellos, integrantes del pueblo bueno y sabio, hacia dónde va el país, hacia dónde va el gobierno, hacia dónde quiere llevar este gobierno la economía y el país entero? ¿Cómo podría, pues, repito, ese pueblo bueno y sabio enterarse? La respuesta no deja lugar a dudas. No se enterarían efectivamente, ni les preocuparía, que sería lo más grave, hacia dónde vamos. Esta actitud de valemadrismo, de apatía respecto al futuro del país y de los mexicanos mismos, nos viene de muy lejos en el tiempo. Así hemos sido educados, para despojarnos de nuestra capacidad crítica frente al gobierno en turno y sobre todo para callar, voltear hacia otro lado, para hacer como que no vemos desatinos y ocurrencias. En la temporada que hemos vivido, estos 8 meses, por ponerlo fácil, la pandemia ha tenido efectos que han exacerbado esta situación. Prácticamente la pandemia, sus efectos, número de contagios, número de fallecimientos, ocupan casi todo el espacio mediático del país. Pero hay otros elementos que vale la pena enterarse de ellos, y la verdad es que en los medios poca importancia se les da a ellos. Se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, se cometieron una serie de atropellos en algunas de sus partes constitutivas y prácticamente nos pasó de noche. Todo era la pandemia, semáforos que rojo, naranja, verde, amarillo, etcétera, etcétera. Y repito,
elementos fundamentales que además tienen consecuencias en el manejo de la pandemia por la falta de recursos o la posibilidad de contar con ellos. Eso incide directamente en el manejo de la pandemia, pero a nadie pareció interesarle. Se habla de las vacunas con una ligereza que preocupa, que ya vienen, que ya llegaron, que mañana, que el mes que entra, cuando en realidad, si tuviéramos acceso a lo que se publica en medios serios, veríamos que hay que esperar todavía un buen tiempo para que nuestro país pudiera estar en condiciones de recibir, distribuir y aplicar masivamente esas vacunas. Tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de la estructura de las instituciones públicas de salud para poder almacenarlas, aplicarlas, etc. Y por otra parte tenemos el gran problema que son las vastas zonas de marginación y atraso que hay en el país. Pero de todo eso, dice el presidente, no nos enteramos. Y por desgracia creo que tiene razón. No nos enteramos, pero además tampoco nos interesa informarnos, enterarnos. Una sociedad que no se entera de lo que pasa en su mismo país, lo diga quien lo diga. Una sociedad que no busca datos, información, para al menos vislumbrar el panorama que viene en el corto y en el mediano plazo, esa sociedad enfrentará gravísimos problemas. Y podría decir que es el caso de la sociedad mexicana. Cuando el presidente dice ni se enteraron y festeja esa ignorancia que le permite a él y a su gobierno que sus desatinos pasen inadvertidos, que decenas de millones de mexicanos no sepan lo que pasa con Dos Bocas, que decenas de millones de mexicanos ignoren todo lo que tiene que ver con la carencia hoy ya peligrosa de recursos, al grado tal de que se ha generado ya una protesta silenciosa hoy, mañana quién sabe, de recortarles de manera voluntaria el aguinaldo a, por ejemplo, empleados de Petróleos Mexicanos, que serían los mejor pagados en todo lo que es el sector público. En esas condiciones, pues, es mi opinión personal, que el presidente de la República, en vez de festinar eso, ni se enteraron, hombre, no leen inglés, debería preocuparse por esa actitud. ¿Por qué? Porque en la medida en que ese pueblo bueno y sabio permanezca a oscuras, permanezca en la ignorancia completa de lo que a su alrededor se está gestando, eso puede generar una respuesta incontrolada en el momento en que los efectos sean insoportables para esos millones de habitantes de este o de otro país que proceda de la misma forma en la gobernación. Sin embargo, los gobernantes populistas tienden a menospreciar al pueblo, a la sociedad que gobiernan. Y cuando menos se lo esperan, aparece la protesta, que obliga en no pocos casos a que ese gobernante irresponsable que ofende a sus gobernados sea echado del poder. Hoy estamos, hoy domingo, pasado mañana se cumple ya 2 años de este gobierno. Será 1 o 1 de diciembre y se habrá cumplido un requisito que establece el artículo 84 constitucional, que establece que cuando hay una falta absoluta del presidente de la República en los últimos 4 años, es decir, a partir del primer día del tercer año del gobierno, ya no se requiere llamar a elecciones otra vez. Y el presidente sustituto lo designa el Congreso de la Unión, ambas cámaras, mediante un procedimiento que está ahí en ese artículo, el 84. ¿Acaso el presidente estará ansioso de que llegue
este martes en 48 horas, para así tranquilamente poder irse, porque él dijo que en los primeros 2 años se iban a hacer todos los cambios constitucionales, legales, etcétera, para que ya fuera imposible dar marcha atrás. Buena y bastante ingenuidad del presidente, cuando él mismo sabe que eso no es posible, mantener por siempre cambios así fueren constitucionales. Él mismo ha hecho, ha promovido y aprobado cambios, pero muy pocos, porque para lograr un cambio constitucional, aun cuando se tenga el control aritmético de las cámaras, le faltan las 2/3 partes para obtener la mayoría calificada. El presidente, pues, peca de ingenuo, pero sabiendo la ignorancia de sus gobernados, según él, se aprovecha de ella y lanza afirmaciones sin sentido. Siempre será posible dar marcha atrás en una serie de cambios constitucionales incluso. Y termino con esto. Realmente el presidente, como se dice coloquialmente, se muerde la lengua. No le dio marcha atrás a la reforma educativa, de la cual no quedó una sola coma. No le ha dado marcha atrás a la reforma energética. No ha logrado copar prácticamente a todos los organismos autónomos. Es decir, cuando el presidente plantea, ya hice estos cambios y no se va a poder dar marcha atrás, lo único que está haciendo es guiarse por ese desprecio que muestra a millones de mexicanos que de nada se enteran, pero se equivoca, si nos enteramos. Que no olvide el presidente aquel dicho muy certero que pronunció ese gran filósofo, que es el conejo de la suerte. Donde menos espera, salta la liebre. Y si no corrige López, posiblemente se le aparezca la liebre. Muchas gracias y lo espero mañana lunes, donde vamos a empezar otra semana en este sufrido país, ya a punto de entrar a diciembre. A partir de mañana ya estaríamos en el último mes del año y va a ser de pronóstico reservado. Muchas gracias.